Hoy, bueno, yo veo que hoy hay amigos nuevos, qué alegría, veo caras nuevas, qué bueno que han venido, gracias por estar con nosotros. Hoy el tema va a ser un poquitico más de estudio bíblico, más teológico, porque quiero que esta noche dejemos claro, yo anoche dije varias cosas que quedaron inconclusas, aunque son totalmente ciertas, profundas, pero a veces hay que explicarlas, porque a veces nos quedamos, y como ayer dijimos que la salvación estaba tan al alcance de nosotros, y a veces podemos malinterpretar o podemos pensar que pues, la salvación entonces realmente no cuesta mucho, porque si simplemente tenemos que creer, bueno, arrepentirnos, creer y bautizarnos y ya estamos salvos, que así es de hecho, pero yo quiero esta noche explicar un poquitico más a profundidad, a través de la Biblia, la experiencia de la salvación y cómo nosotros, como iglesia, como movimiento adventista, la entendemos. Esta noche yo no voy a presentar una idea, la idea del pastor John Pérez, sino voy a tratar de explicar a la congregación y a todos los amigos y los que están por Facebook, que de paso bienvenidos, gracias por acompañarnos. Cada noche han habido hermanos desde Colombia, aquí de New Jersey, de otro lugar, hasta de República Dominicana, un amigo de Panamá, han estado por allí viéndonos y por ahí me escriben, oiga, por ahí lo escuché anoche. Gracias por estar con nosotros. Y quiero esta noche que juntos estudiemos un poquitico este tema tan importante y es la razón por la cual estamos aquí, por la salvación. Así que yo quiero que leamos un texto que tal vez hemos repetido durante esta semana. No lo había puesto en diapositivas, pero dice de la siguiente manera, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y dicho esto, quiero que cierren sus ojos, vamos a pedir al Señor que nos dirija como lo ha hecho las noches anteriores. ¿Está bien? Padre Santo que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por una noche más. Gracias por el privilegio que nos otorgas de estar en paz y en libertad, estudiando tu palabra. Gracias porque tú nos has prometido que donde haya 2 o 3, tú allí estarás, y creemos en esa promesa. Te rogamos que como las noches anteriores tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón y nos dé la capacidad tanto intelectual como espiritual para discernir tu palabra, atesorarla en el corazón y salir de este lugar, Señor, con una convicción, con una fe genuina de que tenemos la oportunidad de ser salvos, de estar contigo en el reino de los cielos. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue el mandato que Jesús diera a sus discípulos. Y fue contundente, o sea, Jesús lo resumió de una manera muy clara. Le dijo a los discípulos, ustedes vayan y prediquen. Vayan y enseñen este evangelio. Ustedes saben lo que significa la palabra evangelio, ¿verdad? O evangelión en griego. Buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que tenían que anunciar los discípulos? Es todo lo que estos días hemos estado diciendo, desde el primer día hasta ahora. ¿Recuerdan de qué hemos hablado esta semana? ¿Alguien se acuerda así de los temas más o menos por encima, si no se acuerda de los títulos? Muy bien, ¿qué más? Hablamos del perdón, hablamos del amor de Dios, hablamos del anhelo de Dios. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Las buenas nuevas es que el hombre tiene la oportunidad de salvarse. No importa lo que haya ocurrido en su vida, no importa lo que haya tenido o los pecados que haya cometido. Las buenas nuevas es que el hombre puede y tiene la oportunidad de salvarse después de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Esas son las buenas nuevas. Y entonces Jesús les dice, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Y hace una salvedad. El que creyere será salvo. Y el que no creyere, pues no lo será. Jesús lo puso así tan sencillo, ¿verdad, Lorena? Sencillito. Yo te ofrezco la salvación, tú decides si la aceptas
o no la aceptas. Solo que en ese proceso de nosotros empezar la vida cristiana y de ir creciendo, ocurren a veces varias cosas en nuestra vida. Cuando uno le entrega su vida a Dios, uno lo hace con todo el deseo de serle fiel, de no fallar, ¿verdad? Como cuando uno se casa, uno va al altar y uno va con toda la seguridad que jamás le será fiel a su esposa o a su esposo. Perdón, infiel. Un lapsus intellectus, dijo, ¿quién fue el que dijo ahorita? ¿El hermano Ernesto fue qué dijo? Uno se casa con esa seguridad. Y lo mismo uno va y lava sus pecados en la pila bautismal o sumergido bajo el agua con ese deseo. Pero luego ocurren cosas. Luego uno piensa cosas, siente cosas, desea cosas y hace cosas que no debería hacer. Y es una lucha constante, es una lucha diaria, Y esta noche vamos a mirar rápidamente desde la Biblia qué hacer con estas situaciones. Pero antes de ir a la Biblia, yo quiero leer la declaración oficial de nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que nosotros creemos con respecto a la experiencia de la salvación? Dice así de la siguiente manera, dice: en infinito amor y misericordia, Dios hizo a Cristo, que no conocía el pecado, para que fuera para nosotros pecado, para que en Él pudiéramos experimentar la justicia de Dios. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos la fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvadora viene a través del poder divino de la palabra y es el regalo de la gracia de Dios. A través de Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y liberados del señorío del pecado. A través del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes, escribe la ley de amor de Dios en nuestros corazones y se nos da el poder de vivir una vida santa. Permaneciendo en Él, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en el juicio. Cada oración, cada frase está tan condensada y podríamos nosotros durar toda una semana hablando de cada párrafo donde hay un punto seguido, un punto y aparte. Yo esta noche voy a tratar apenas de explicar algunas cosas. Y quiero iniciar, yo les hablé a ustedes esta semana de un libro que a mí me ha llenado el corazón y que me ha servido para poder conocer mejor al Señor. Y de hecho el libro se llama así, El Camino a Cristo. Creo que esta noche hemos regalado ese libro, ¿no? Hemos regalado varios libros. Y en ese libro que les han regalado a muchos de ustedes, que tienen ahí en su mano o los han llevado durante la semana, dice en la página 62 lo siguiente. Dice: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se considerara con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Y si yo no siguiera leyendo, lo dejara hasta ahí, ¿quién se podría salvar? Porque está diciendo ahí que la condición ahora es la misma que en el Edén. La perfecta obediencia y la perfecta justicia. Esa es la condición. Si hubiera una condición inferior a eso, a esa condición, dice que sería un peligro y se le abriría la puerta al pecado y haría daño a todo el universo. Eso es lo que está diciendo. Y mire lo que sigue diciendo. Dice ella: antes de que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo.
Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa, no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. El otro día estaba leyendo esto, creo que ayer estábamos en New Jersey la semana antepasada, y dice alguien, no, pues sí estamos perdidos, de verdad, me dice un hermano así. Porque mire lo que está diciendo el pastor. La condición es perfecta obediencia y perfecta justicia. Y ahora ya dice que antes de que Adán cayera, a él era posible hacerse justo a sí mismo. Él no necesitaba Salvador. Se justificaba él mismo. ¿Cómo se justificaba? Según lo que leímos. Obedeciendo. Él obedecía y se justificaba a sí mismo. Pero dice que no lo hizo así. Y como no lo hizo, entonces nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Somos malos y no tenemos la capacidad de justificarnos a nosotros mismos. Y si la condición es esa y la condición nuestra es esta, pues estamos perdidos. ¿Sí o no? Bueno, o estaríamos perdidos si no siguiera leyendo lo que voy a leer. Mire lo que sigue diciendo ella. Estoy leyendo todo de la misma página. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable, murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Solo un amén pequeñito por allá. ¿Amén o no? Ahí sí que pasó, hermano Ernesto. Amén. Estábamos perdidos. La salvación pide un costo muy alto que nosotros no podemos pagar. Por eso Jesús tuvo que venir. Y Jesús no solamente es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro sustituto en una obediencia perfecta. Porque Él obedeció la ley de su Padre perfectamente, sin mancha. Ni una sola mirada, dice el deseo a todas las gentes. Fue una obediencia perfecta. Y murió en la cruz para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Y entonces ahora, por consideración a Él, si nosotros nos entregamos a Él, si le entregamos nuestra vida a Jesús, por consideración a Él, ¿qué va a pasar? El carácter de Él reemplaza el nuestro. Y seremos aceptados en el cielo, seremos aceptados en el cielo como si no hubiéramos pecado. Eso es justificación por fe. De eso hablábamos anoche, pero yo lo decía de otra manera. Y traté de contar unas historias y traté de explicarlo. Pero hoy lo estamos hablando un poquitico ya más racionalmente. Y mire lo que sigue diciendo. Permítanme un momento más. No puse la otra partecita que ella sigue diciendo ahí. Aunque lo que quiero enfocar de aquí en adelante es ¿qué hace la diferencia? Si yo entregué mi vida al Señor, yo ya lo acepté como mi Salvador, hice un pacto con Él y me bauticé. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo otra vez a pecar? ¿Qué pasa con esas promesas que a veces hemos hecho y las violamos nosotros mismos o defraudamos las promesas que nosotros mismos hemos hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo peco otra vez? ¿Qué debo hacer? ¿Volver a pedir perdón? ¿Dios me perdona? ¿Sí o no? ¿Y si vuelvo otra vez a pecar? Y otra vez pido perdón y Él me perdona. Hay un dicho católico en mi país, no sé si en México también o en algunos de sus países, que dice el que peca,
y reza empata. Es un dicho que hay en mi país. Y es la forma como para decir, no sea descarado. Sí. Y a veces nos suele suceder a nosotros que como nos pasa eso, pues llega un momento, mire, Dios nos puede perdonar todas las veces. El grande problema de esto es que lo que nosotros no venzamos, tarde que temprano, nos vencerá a nosotros. El grande problema de estar cayéndose y parándose en la vida cristiana es que un día nos quedamos caídos y no nos queremos levantar. Es que un día decimos, no, ya, hasta aquí fue. Nosotros mismos ponemos un límite a nuestra salvación y pensamos que Dios ya no nos va a aceptar. Nosotros mismos bloqueamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros mismos llegamos a un punto donde nos desahuciamos nosotros mismos. Ese es el problema de estar jugando con el pecado. Ese es el problema de estar cogiendo la vida cristiana así como, ¿qué palabra uso para? Bueno, a la ligera, está bien, hermana Laura, vamos a utilizar esa palabra, a la ligera. Sí. Ahora, no estoy diciendo que no se trata de hacer fuerza y decir, no, yo no. Hoy, por ejemplo, si a mí me gusta la mentira, no me voy a levantar toda la mañana diciendo, hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir. No se trata de eso, porque nosotros no podemos jamás pasar por encima de nuestra propia naturaleza. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Los seres humanos podemos cambiar, claro que sí. Usted puede ir a un curso de glamour y le pueden enseñar a hablar, a vestir, a coger los cubiertos, a peinarse. ¿Y cambia o no? Sí. Usted va a la universidad, mire, yo a veces tanto hablar con ustedes, a veces ya estoy diciendo así como mexicano. Sí, se le va pegando a uno. Hoy me descubrí diciendo una frase así. El entorno, lo van cambiando a uno, y si uno quiere cambiar, uno puede cambiar, pero es un cambio conductual, es un cambio externo. Y realmente no es lo que Dios desea. Lo que Dios desea es a través de un milagro con el Espíritu Santo transformarnos, pero por dentro. Porque nosotros podemos peinarnos, ponernos bonitos, hablar bonito. Y Jesús un día le dijo a esas personas que por fuera estaban bien, pero por dentro no, les dijo sepulcros blanqueados. Una frase fuerte de Jesús, pero era la verdad. Y podemos llegar a ser sepulcros blanqueados. Ahora hay un texto en el libro de San Juan, porque quiero empezar a hablar un poquitico del tema del pecado. Hay un texto en el libro de San Juan, en primera de Juan, el capítulo 5, versículos 16 y 17. Y perdonen que vaya tan rápido, si no salimos tarde como anoche. Si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá, ¿y qué pasará? Y se le dará vida. Digo a los que no pecan de muerte, hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Captaron lo que dice el texto? Juan está diciendo que hay un pecado que no es de muerte. Léanlo conmigo. Si alguno ve que su hermano peca, por favor pidan y se le dará vida. Pero yo digo pero solamente para los que pecan que no es de muerte. Toda injusticia, dice ahí, esta versión dice, ¿cómo es que dice? Toda maldad es pecado, pero hay pecado ¿qué? Que no es de muerte. Pero ¿cómo Juan va a decir eso si la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá? La paga del pecado es la muerte. Y ahora Juan viene y dice que hay pecado que no lleva a la muerte. ¿A qué se estará refiriendo Juan cuando dice esto? Y mire que hace una diferencia muy grande. Por los que pecan de muerte, por eso yo digo que ni siquiera pidan, ni siquiera oren. Pero si su hermano peca o está en un pecado que no es de muerte, por favor oren por él para que se le dé vida. Él hace una diferencia entre pecados. Está haciendo una diferencia. Y tal vez no hay un texto que nos ayude a ampliar o que nos diga a qué se está refiriendo, porque alguien me dijo el otro día, pastor, ¿y cuáles son los pecados que nos llevan a la muerte? Y yo le dije, ¿para qué? ¿Los quieres cometer? Pues pastor, para saber. Estaba bromeando el hermano. ¿Cuáles serán los pecados que nos llevan a la muerte? ¿Será algún tipo de pecado?
¿O a qué se referirá Juan? Y no hay un texto que nos aclare mucho esto, pero hay un texto que habla de la contraparte, que habla del pecado de muerte, que definitivamente no hay forma de salvarnos de ese. Y está en el libro de Hebreos. Mire lo que dice Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Después de qué? De haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. ¿Están captando lo que está diciendo Pablo? Si una persona, después de haber recibido la verdad, voluntariamente, deliberadamente, decide pecar, ya Dios no puede hacer nada por él. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, esta versión, creo que es la Reina Valera 2015, dice: si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Quiere decir que nosotros podemos pecar involuntariamente? ¿Sí? ¿Están seguros que podemos pecar involuntariamente? Muy bien, bueno. Mire lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 7, el versículo 15 en adelante. Lo voy a leer desde aquí. Mire, esta versión dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesús. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Cuando uno lee esto y lo lee así de corrido rápido, parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Ya en un lenguaje más sencillo. Pablo está diciendo: yo me levanto cada mañana buscando hacer la voluntad de Dios. Y oro y le pido: Señor, dirígeme en este día, dame fuerza para vencer el mal, ayúdame para hacer las cosas bien. Y salimos de la casa buscando ser vencedores ese día. Pero en el transcurso del día pensamos cosas que no debemos pensar o decimos cosas que no debemos decir. Van mentiras y vienen a veces sin necesidad. A veces resultamos haciendo cosas que no planeamos. Y Pablo tenía esa lucha. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Y otro día leí un librito que decía: no, es que Pablo apenas estaba iniciando. No, Pablo ya había ido al desierto. Cuando escribió Romanos, ya había estado en el desierto, ya había sido capacitado para venir a ser un discípulo, para venir a ser un apóstol. Pablo estaba allí explicando lo que le estaba pasando en su vida. Pero ese mismo Pablo que dijo un día: miserable hombre de mí, fue el mismo que más adelante dijo: ojalá todos sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No porque yo haya alcanzado el blanco, pero prosigo a la meta. Y cuando estaba viejito, ya para morir, le dice en la carta que le escribe a Timoteo: ya peleé la buena batalla, he acabado la carrera. Solo me espera la corona que el buen Dios justo tiene para mí y para todos los que esperan su venida.
Es el proceso de la vida cristiana. Es el proceso de la vida espiritual. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en el que se salva y se pierde? ¿Que el que se salva es santo y no comete errores? ¿Que el que se salva es impecable? Porque a veces nos han tratado de vender esa idea, que la única forma de ir al reino de los cielos es ser impecable. Y mis hermanos, nosotros seguiremos siendo pecadores hasta que Jesús venga. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace realmente la diferencia? Juan lo dijo, hay unos que pecan de cierta manera y hay unos que pecan de otra manera. Unos tienen la oportunidad de seguir viviendo, otros morirán para siempre. Y no está hablando del no creyente. No está hablando del que está allá afuera, está hablando de la comunidad cristiana que había en la época. Porque el texto dice, si su hermano comete pecado, está hablando de la iglesia, del pueblo. Si usted ve que su hermano comete pecado que no sea de muerte, ore por él. Pero si usted ve que su hermano comete pecado que lo lleva a la muerte, ni siquiera digo que ore por él. No sé por qué Juan lo dijo. Y no he hecho un estudio pues como para ver por qué fue que Juan lo dijo. No he tenido no sé, no lo he hecho. ¿Por qué él dijo eso? Que no oraran por los que pecaban de muerte. Vamos a analizar un poquitico el tema del pecado, porque es que nosotros tenemos una palabra nomás para pecado, y en hebreo y en griego hay varias palabras. Ahora, antes de ir allá quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que todos los pecados son de igual magnitud delante de los ojos de Dios? ¿Sí? ¿Alguien cree lo diferente? ¿No? ¿Sí? ¿Los demás no opinan? Mire lo que dice el Camino a Cristo. Otra vamos al Camino a Cristo, página 38. No todos los pecados, ¿están leyendo conmigo? No todos los pecados son ¿de qué? De igual magnitud delante de Dios. O sea, no todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. No todos. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. No son iguales, pero ninguno es pequeño. Sigue diciendo, me perdí, de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es ¿qué? Parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo, que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna y cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. ¿Recuerdan que Jesús le dijo un día a los fariseos hipócritas, delante de ustedes van a ir al cielo los prostitutas, los ladrones, así literalmente se lo dijo Jesús a ellos? ¿Por qué les estaba diciendo esto? ¿Cuál es el problema? Mire, ¿cuál es el problema? Nosotros creemos que en Apocalipsis hay un mensaje para cada espacio de tiempo de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Y nosotros creemos que estamos viviendo ¿cuál tiempo? ¿De cuál iglesia? La Odisea. ¿Y cuál era el problema de la Odisea? ¿Cuál es el problema de la Odisea? Realmente ese no es el problema, ese es el fruto del problema. ¿Cuál es el problema? Ellos se creían ¿qué? Ricos, no necesitamos de nada. Elena de White tiene todo un capítulo, se me olvida en este momento el libro, bueno, donde ella habla del pecado de la odicense. Y el pecado de la odicencia es orgullo espiritual. Porque cuando uno tiene orgullo en su corazón, se vuelve ciego. Ese era el problema de ellos. Ellos
creían que tenían todo, pero luego Jesús les dice, no, ustedes son ciegos, desnudos, miserables, pobres. Yo a veces veo esos memes que ponen por Facebook que como me veo y como soy en realidad. ¿Sí los han visto? Muestran una belleza, una modelo y una chica sencillita, y se muestran un hombre musculoso y muestran un flaquito ahí después. No, a nuestros ojos nos vemos bien. ¿Saben? Ella dice ahí que las tres cosas que ofenden a Dios de forma especial es el egoísmo, el orgullo y la codicia. No, el orgullo, el egoísmo y la codicia. ¿Qué es el orgullo? Y ella misma lo explica más adelante. El orgullo es un amor desmedido por nosotros mismos. O sea, cuando nos queremos más a nosotros y queremos menos a los demás. El egoísmo es cuando pensamos primero en nosotros y no en los demás. Y la codicia es cuando para conseguir lo que queremos le hacemos daño a los demás. Y en mi concepto yo creo que uno va llevando al otro. Cuando yo me amo mucho, pues creo que soy muy importante y entonces yo merezco que a mí me quieran más, que a mí me den más, que a mí me den de primero, que a mí me presten atención, que a mí me respeten, que a mí me... ¿Cierto? Ese es el problema. Y cuando empiezo a pensar así, pues tengo a los demás como que son menos, son inferiores a mí. Y va llevando como algo gradual. Y después entonces ya, el otro día hablaba yo con una chica, estaba desbaratando un hogar, unos 21, 22 años. Y yo conocí a la chica desde muy jovencita, así que tenía confianza, me fui a la casa de ella y oré con ella y le hablé, le dije, mira, tú estás haciendo un daño grande. Le expliqué varias cosas lo que estaba pasando. Y la chica me dice, ay, pastor, pero es que yo lo quiero tanto, yo lo quiero para mí, es que él es mío. Cuando uno codicia algo, no le importa a quién le hace daño. Es el problema de la codicia. Y de hecho, la codicia tiene un sinónimo, la envidia. Y el primer pecado que se originó en el cielo fue la envidia. Jesús lo puso de décimo en los mandamientos. Pero la codicia es algo que nos hace daño a nosotros, pero muchísimo. En mi país hay un dicho que dice que muere más gente de envidia que de cáncer. Sí, y la envidia es algo, mire, la envidia es algo que afecta tanto. Porque a veces la felicidad de otros, la felicidad de algunos es, y alguien ve que otro está triunfando y entonces como que no, se no puede triunfar y toca tirarle piedras o toca hacer algo porque no, eso es una... Y a veces no nos damos cuenta nosotros mismos que somos envidiosos. Cuando usted ve que alguien está creciendo, surgiendo, o que hicieron un experimento social estos días en México. Y va un muchacho y otro se esconde con una cámara y coge un billete de 500 pesos, ¿cierto? En México. Un billete de 500 pesos, creo que es el más grande o el más grande. Ya hay de 1000, bueno, ese era de 500. Y el muchacho está en un supermercado y está alguien ahí esperando para pagar en la caja. Y él se agacha, tira el billete ahí y de repente hace que lo coge y está hablando por teléfono. Y dice, pero no está hablando con nadie, solamente, oye, mira, me encontré un billete de 500. ¿Y dónde estás? No, estoy en un supermercado. Y empieza como si estuviera hablando con alguien. ¿Qué te llevo? Uy, 500. Y entonces la persona que está adelante empieza a esculcarse. Señor, ese es mío. No, pero yo lo vi en el piso. No fue la señora que... Y a lo último la gente insiste tanto. Así le hicieron a señoras, hombres, niños, jóvenes, grandes, de todas las edades y de los dos géneros. Y luego les mostraba con la cámara, mire, yo traía el billete. Y cuando le muestran con la cámara dice, ay. Y luego les preguntan, ¿por qué pensó eso? Dijo, no, porque si le pasó a usted, ¿por qué no me pasó a mí? Envidia. Es más común de lo que nosotros pensamos. Y eso nos hace daño a nosotros. Y es algo que ofende a Dios, no porque Dios se ofenda por nuestro pecado, sino porque ese concepto, ese pecado, no nos deja a nosotros poder ver más allá y no nos permite reconocer lo que somos y poder pedir perdón para salvarnos.
O sea, de hecho, ofende a Dios es porque es el pecado que nos aleja más de Dios y porque es el pecado que está totalmente en oposición a la atmósfera del cielo. Totalmente contrario, dice ella. Ahora, este tema del pecado es bien largo, pero vamos a tratar de resumir rápidamente. Mire, yo les decía a ustedes que nosotros tenemos una palabra nomás, ¿no? Pecado. A veces utilizamos iniquidad también, pero pues más nos suena pecado en el español. En el Antiguo Testamento hay más o menos unas 5 palabras, yo solo puse 4 aquí en esta noche, y son las siguientes palabras. Está Shatag 193 veces en el Antiguo Testamento, aparece como un sustantivo, y lo que traduce literalmente, lo que traduce es no alcanzar la marca, o sea, es no llegar a cierto estatus. Eso es pecado. Ustedes han ido a los parques de diversiones que ponen una muestra aquí, y si el niño no llega ahí, no puede entrar Más o menos es eso, no alcanzar la marca, no llegar hasta cierta latitud, eso es pecado. O sea, no alcanzar a hacer lo que Dios espera de nosotros es pecado. O sea, no alcanzar un cristianismo genuino, no alcanzar a crecer espiritualmente, no alcanzar a llegar a un estatus, ¿qué palabra uso? A un nivel espiritual. Eso es pecaminoso. Eso es lo que significa Shatag. Abón está 229 veces y significa iniquidad. Y lo que esa palabra realmente traduce es la... Se me están yendo las palabras hoy, vea. Ya estoy viejito. La condición de naturaleza pecaminosa en nosotros. Eso es lo que significa iniquidad. Es una condición. Ustedes y yo sabemos que desde que nacemos somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, simplemente por naturaleza somos pecadores. El otro día un chico me preguntaba: pastor, ustedes predican que hay planetas donde el pecado no entró, ¿verdad? Y yo, sí, claro que sí. ¿Y por qué lo dicen? No, por el libro de Job. Bueno, le expliqué algunas cosas. Y entonces después de todo eso me dice: ok, pastor, yo lo entiendo, le creo, pero le voy a hacer una pregunta. Yo le dije: dime, ¿por qué Dios no me hizo nacer a mí en uno de esos planetas donde no hay pecado? ¿Yo qué culpa tengo que Dios me haya hecho nacer aquí y de paso nazco y ya soy pecador? No, ¿cuál amén? ¿Cómo va a decir eso, Ernesto? Es una maldición. Y sería injusto si Dios, si nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús y el Espíritu Santo no hicieran la labor que están haciendo para rescatarnos. Porque no tenemos la culpa. No tenemos la culpa de nacer y ser pecadores. Pero ahora el Señor viene y nos ofrece una oportunidad. Y Él dice: yo te ofrezco la vida eterna. Solo entrégame tu vida y yo te salvo. No tienes que hacer nada más, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el trabajo del Espíritu Santo. Es Dios quien nos va haciendo crecer en la vida espiritual. Es Dios quien cambia nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestros deseos. Es Dios quien va trabajando en nosotros. No es algo nuestro. Él hace todo. Lo único que Él espera es que nosotros le permitamos. Es lo que Él espera, no espera otra cosa. O sea, para perderse necesitamos decirle a Dios en la cara: no quiero, no me interesa, gracias. Pero si queremos, podemos ir a Él tal como somos. Y el que a Él viene, dice, el que a mí viene, dice la Biblia, no le echo fuera. Vengan a mí como están, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora, nacemos con esa naturaleza. Eso es lo que significa Abón. Recha está 30 veces, significa desencajado, desasosiego, inquietud. Ustedes saben que en el mismo camino a Cristo dicen que Dios puede coger un borracho y lo puede llevar al reino de los cielos. Pero para Él, el reino de los cielos sería como un infierno. No encaja. Su naturaleza no encaja en la naturaleza del cielo. Eso es lo que significa recha. O sea, nuestra naturaleza no encaja, y por eso las cosas espirituales son cosas que no nos llaman la atención por la naturaleza que tenemos.
Estos días estuve en cierto lugar con una familia que aprecio muchísimo y la mamá sobre todo está un poco preocupada porque decía, pero es que mi hijo desde pequeñito yo pongo las alabanzas y a él no le gustan, él no es espiritual, él no le gusta coger la Biblia, él... Y yo le dije, hermana, usted descubrió el agua tibia, le dije yo molestando. Yo conozco muchos niños así y no quiere decir que sean malos, es que nuestra naturaleza no encaja en las líneas espirituales. No es algo que al hombre le llame la atención. Solo cuando necesitamos a veces y estamos en un problema tan terrible, cuando ya vemos que no hay salida, ahí como que nuestra vida empieza a encajar en las cosas espirituales a veces. Pero por naturaleza no lo somos. Y está la última palabra, pesha, 135 veces. Significa violación deliberada y rebelión. Miren la diferencia que hay en esas 4 palabras. Usted no tiene la culpa de no alcanzar la marca. ¿Qué culpa tiene el niño que no pueda llegar hasta el nivel? ¿Qué culpa tiene usted de haber nacido y tener una naturaleza pecaminosa? Y esa naturaleza lo lleva a ser desencajado. Pero pesha ya no tiene que ver ni con su condición ni que usted no puede hacer. Pesha tiene que ver con su actitud. Con mi actitud de decir, no me interesa, gracias. Pero el Señor no quiere salvar, Él está no me interesa, gracias. Es más, Pablo decía, el que sabe hacer lo bueno, perdón, el que conociendo la verdad deliberadamente decide rechazar a Dios, ya Dios no puede hacer nada por él. Es una actitud. Ahora miren, si vamos al griego rápidamente, hay otras palabras, ahí vamos a encontrar 6. Está hamartía 175 veces, no dar en el blanco, es muy similar a la que hablamos. Usted apunta con los dardos, la flecha, pero no le da al blanco nunca, por fuera, pero usted dale al blanco, pero no puede. Usted quiere alcanzar la marca, pero no puede. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero ¿qué pasa? No puedo. Antes resulto haciendo el mal que no quiero. Está para Coe, escuchar o desobediencia. Bueno, dejar de escuchar o desobediencia por dejar de escuchar. ¿Recuerdan que Jesús contó una parábola del sembrador? Y tiró la semilla en varios terrenos, en tierra que estaba muy dura y la semilla no echó raíz, en tierra que estaba muy bien, pero también una tierra que estaba muy bien para que creciera, pero también nacieron espinas y ahogaron la semilla. A veces las situaciones de la vida, las angustias, los dolores, las tragedias pueden ahogar la semilla del evangelio y llegamos a desobedecer a Dios, pero no porque conscientemente lo hagamos, sino porque dejamos de escuchar su voz. O sea, el dolor es más grande que nuestra capacidad de escuchar a Dios. También está parábasis, está 7 veces, ir al otro lado, pasar más allá, transgresión. Yo siempre pensé que había una línea así que definía el mal y el bien. Pero parábasis lo que quiere decir es que dentro de las cosas buenas también hay límites. Y yo siempre pongo este ejemplo. La intimidad entre un hombre y una mujer que están casados, ¿está bien o no? ¿Bien? ¿Sí o no? Pero si el hombre llega un día y le dice a su esposa, hasta le cita la Biblia, y le dice, mi amor, la Biblia dice que su cuerpo ya no es suyo, es mío. Porque eso dice las Escrituras. Ya el hombre, el cuerpo del hombre no es del hombre sino de la mujer y el de la mujer es del hombre. ¿Sí lo han leído? Y el hombre le dice a la esposa que, porque ese texto dice así, entonces tienen que tener intimidad. Y ella le dice, no, mi amor, pues yo no tengo deseo, pero la obliga. O sea, hasta dentro de lo que está correcto, podemos nosotros, mire, es como utilizar la palabra de Dios para condenar a otros. Utilizar lo que es bueno, nosotros podemos convertirlo en algo malo. Eso es lo que quiere decir esa palabra parábasis, ir más allá de lo que nosotros podemos llegar a ir. Y a veces lo hacemos con buena intención, a veces nosotros queremos llegar y con la Biblia, es que la Biblia es una espada, pastor, me decía un hermano otro día, la Biblia es una espada y hay que llegar y...
Así me decía el hermano. No, no, hermano, así no es para eso. Está para, toma, caer cuando debería estar parado o resbalarse. Lo que Pablo dice, yo no quería, pero me resbalé, no lo premedité, no fue mi intención, pero resulté cometiendo el pecado. Adiquia, injusticia, impiedad, extravío. Pero quiero llegar a la última rápidamente. Anomía está 14 veces. Nomos en griego es ley. Y es contra la ley o desprecio por la ley. Volvemos otra vez a la palabra de antes. El problema no es la condición, el problema no es poder, el problema es la actitud que yo asuma. ¿Ustedes han oído hablar en el Antiguo Testamento del pecado de mano alzada? ¿Nunca lo han leído? Bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando un chico definitivamente no quería obedecer a sus padres y no lo quería hacer y no lo hacía, sus padres lo llevaban delante de los ancianos, los 70 ancianos que habían en Israel. Y el padre y la madre decían, declaramos a nuestro hijo contumaz o rebelde. Y cuando los padres lo declaraban así, los 70 ancianos lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban hasta morir. El pecado de mano alzada. Cuando usted dice, yo sé, pero no me importa, no lo voy a hacer. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia del que se salva y del que se pierde. Ustedes y yo llevamos años, yo por ejemplo desde niño soy adventista y desde que me bauticé a los 11 años hasta ahora que tengo 46, no se imaginan cuánta lucha he tenido. Hace 18 soy pastor y mi lucha no ha acabado. Y a veces nosotros sufrimos, lloramos y pensamos que ya no podemos. Señor, ¿cómo lo voy a volver a pedir perdón? Y llegamos a un punto donde decimos, no, definitivamente no hay nada más que hacer. No nos podemos dar por vencidos, porque eso es lo que el enemigo pone en nuestra mente. Pero si yo sigo luchando, aunque no doy en el blanco, aunque a veces el dolor me hace no escuchar, aunque a veces me voy más allá de donde debo ir, aunque a veces mi iniquidad, mi naturaleza me lleva a hacer lo malo, como dijo Pablo. Pablo dijo, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero tarde que temprano, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual se va volviendo más robusta, más fuerte, cada vez más fe, cada vez menos golpes, cada vez menos caer. Pero si en ese proceso llegamos a fallecer, seremos salvos por gracia. Si en ese proceso caemos, morimos. Porque la palabra perfección que dice Mateo 5:48, que es teleiois, habla de madurez, es el crecimiento. Es más, Pablo dice que los que están recién convertidos son como bebés, son niños espirituales, que van a ir creciendo, van a ir madurando. El malhechor en la cruz del que hablamos ayer era un bebé espiritual, recién nacidito, y se murió. Estaba recién dado a luz y murió. Y fue perfecto. En la experiencia cristiana, en cada paso de nuestra vida podemos ser perfectos, aunque tengamos defectos. Pero todo depende de mi actitud frente al pecado. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, el problema a veces es que en medio de esa actitud, yo puedo asumir una actitud de cerrar los ojos, de no reconocer lo que soy y tratar de sentirme capaz de continuar sin Dios. Y sigo participando de la liturgia, sigo participando de la vida cristiana, pero cierro mi corazón y mire, la costumbre es algo muy fuerte. La costumbre es una cosa bárbara. Inclusive hay muchas parejas que ya no se aman y viven por costumbre. La costumbre es algo abrumador si nosotros nos damos cuenta. Y la idea no es ser cristianos por costumbre, la idea no es continuar simplemente porque sí. Y Jesús dijo, y con eso terminamos esta noche, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste.
En eso consiste la vida eterna, hermanos, en mi relación con Él. Y muchas veces en esa relación podremos fracasar, podremos golpearnos. No sé si ustedes recuerdan a Pedro. Pedro fue un hombre de contrastes. Cayó, se paró, cayó, se levantó. Miren, la vida cristiana, según como la presenta Pablo, no es una vida fácil, pero es una vida hermosa. Es una vida que, si nosotros permitimos que Dios obre, es una vida sin par, sin igual. Hay una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Y no importa lo que ocurra en nuestra vida, no importa lo que pase. Voy a terminar con una historia. Hace unos años atrás leí una matutina de un pastor muy conocido, pero no voy a decir el nombre. Él contó la historia de un cuñado de él, que también era pastor. Y el pastor estaba en Perú. Y una noche, él venía de predicar, así como una campaña de estas. Y en el Perú, en un tiempo hubo guerrilla, así como la que hubo en mi país, se llamaba Sendero Luminoso. Hicieron un retén ilegal. Y él pensó que era delincuencia común y él intentó huir. Pero más adelante había unos hombres armados con fusiles y lo acribillaron. Ya pasaron las horas, la familia estaba asustada, llamando a un lado, llamando al otro. La policía llegó, el ejército, revisaron sus documentos, encontraron el número telefónico, llamaron a su casa. Era un pastor joven, tenía una esposa joven, una niña. Y le pidieron que fuera para identificar el cuerpo. Ella llamó a su hermano, que era pastor, el que es el que estaba contando la historia en la matutina, y fueron juntos para revisar el cuerpo. Y era su esposo. Así que ella vuelve a la casa, sus padres ya habían venido, estaban con su niña menor, y cuando ella llega a la casa y entra, la niña sale corriendo por el pasillo y va y la saluda, mami. Ella la alza en sus brazos, la lleva a la sala, la sienta en sus piernas y le dice, mami, te voy a contar algo, mira, préstame atención, tu papito venía para la casa y de repente se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, hoy no vas a ir a tu casa, hoy te vas a ir a mi casa. Y tu papito no quería irse y dejarnos solas, pero tú sabes que tu papito es muy obediente a Jesús. Y mientras ella decía eso, la niña le cortó y le dijo, mamita, ¿mi papá está muerto? La mamá le dijo, no, hija, no está muerto, solo duerme. Y cuando Jesús venga por segunda vez, nos volveremos a ver con Él. Eso es lo que hace la diferencia. Es eso lo que hace la diferencia en nuestra vida. Si eso no puede hacer la diferencia, si la presencia de Dios no puede hacer la diferencia, nada lo puede hacer. ¿Recuerdan que Pablo oró varias veces pidiéndole al Señor por una situación difícil que él tenía? 3 veces, y la tercera vez que le dijo el Señor, bástate mi gracia, bástate mi presencia en tu vida. Y yo no sé qué pueda estar pasando en esta hora. Yo sé que cada uno vive sus luchas. En Colombia decimos, nadie sabe con la sed que otro vive. Yo no los conozco muchos de ustedes, pero a veces en sus rostros, en sus miradas, veo que algunos tienen problemas, veo situaciones y tratamos de ser amables, de dar una palmadita, de dar un abrazo, pero eso no puede solucionar nada. Si tú permites que el Señor entre a tu vida, tú podrás sobrepasar hasta el dolor más grande, que es la pérdida de un ser querido. Permítele al Señor, porque Él quiere lavar tus lágrimas y llevarte al reino de los cielos. No nos desesperemos cuando cometemos errores. Dios está ahí y Dios no se cansa, jamás se cansa de darnos otra oportunidad, jamás. No te olvides de eso. Si algún día fracasas, si algún día caes, si algún día te golpeas, recuerda, Jesús no se cansa, Él siempre está ahí porque Él quiere vendar nuestras heridas. Él quiere tenernos como la gallina tiene a sus polluelitos, como dijimos el sábado en la tarde. Vamos a terminar con un especial esta noche. Hay un canto especial, vamos a aprovechar que vino la familia pastoral. Aquí está el pastor que toca hermosísimo el violín. Va a ser canto, ¿cierto? Y yo voy a pedirles que se coloquen de pie para este canto. Y quiero hacer una invitación en esta noche. Yo no sé si haya personas aquí que en esta noche necesiten un bálsamo del Señor. Y necesiten una oración especial y necesiten decirle, Señor, yo quiero ser salvo.
Yo quiero estar en el reino de los cielos. Yo reconozco que soy pecador, sé que fallo, que tengo cosas que no debería tener. Y yo quiero hacer una oración por ti en esta noche. Y no sé si hay alguien que quisiera que esta noche hiciéramos esa oración por usted. Ya que tengo el privilegio de estar aquí, de venir desde tan lejos para estar con ustedes, yo quiero hacer una oración por ti en esta hora. Si hay alguien que quisiera, yo quiero que venga aquí adelante para que oremos. Dios te bendiga. Un poquito más para acá, para aquí. Amén. Amén. Vamos a escuchar el especial. Albita. Sí, Dios te bendiga.